Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. El día de hoy vamos a tener la tercera edición de este panel que ya se ha vuelto pues conmemorativo del mes de junio por parte del comité Pride Plus. En la primera edición platicamos de por qué se celebra el mes del orgullo y cuáles son la importancia de la diversidad y la inclusión en el ambiente de trabajo. En la segunda edición platicamos un poco de los conceptos básicos del mes del orgullo y además platicamos de la importancia de las personas aliadas. Y el día de hoy, en la tercera edición, tenemos una plática pues que pretende ser muy franca y una plática que, como la llama Omar, pretende ser una plática de vestidor acerca de la importancia de la mentoría. Para ello he invitado a Luis y a Ceci, que han sido grandes mentores para mí en lo personal, para otras personas, y además me da muchísimo gusto ver a tantas personas que han fungido como mentoras y mentores en este despacho, porque realmente lo que han hecho ustedes ha impulsado las carreras de muchísimas personas. Entonces les agradezco muchísimo por estar aquí, Ceci y Luis, y también invité a Almu, quien aceptó dar la primera parte de la capacitación, y también pues le agradezco enormemente estar aquí el día de hoy. Entonces, pues para yo no acaparar el micrófono, le cedo la palabra a Almu. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos todos a esta capacitación. Vamos a tocar un poquito conceptos generales y justamente, como decía Andrés, por qué es necesario tener un Pride, de dónde viene y hacia dónde vamos. Entonces, pues primero empezar. Creo que es acá, ¿no? A ver. Es que es el libro, yo creo lo que está. Ahí está. Perfecto, gracias. Primero empezar por la historia del Pride, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen del Pride? Pues bueno, su origen es el año de 1969 en Nueva York. Se origina básicamente porque en Nueva York había un antro gay muy famoso que se llamaba Stonewall, que fue, digamos, visitado por la policía de manera abrupta. ¿Por qué se visitó por la policía? Porque en esa época debemos recordar el contexto. Ser homosexual y cualquier cosa relacionada con eso estaba altamente criminalizada. Incluso estaba criminalizado el hecho de que, por ejemplo, un hombre se pusiera alguna prenda estereotípicamente femenina. Eso te podía causar un arresto. Entonces, en esa época, la policía hizo una redada en este bar. Y lo que tuvo como consecuencia fue un suceso que duró 6 días de un tipo de amotinamiento en el que las personas que estaban en este bar se enfrentaron a la policía por sentir que sus derechos y su libertad había sido violentada de manera abrupta. También es muy importante recordar que en esa época este tipo de antros, que eran principalmente orientados a personas homosexuales, no tenían licencias para vender alcohol, justamente porque el gobierno no se las otorgaba, porque su target eran personas homosexuales. Entonces, por eso la policía tenía como su foco sobre estos antros. Era como una manera indiscriminada de atacarlos. Entonces, pues de ahí nace este movimiento. Fue en 1969, y entonces en el año siguiente, en 1970, el 28 de junio, se hizo una conmemoración por el primer aniversario de las redadas de Stonewall, y a partir de ahí nace lo que se conoce actualmente como el Pride o la Marcha del Orgullo. Aquí, perdón por interrumpirte, aquí es importante recordarles que, a diferencia de otras fechas importantes conmemorativas como el Día de la Mujer, el Pride, el Día del Orgullo, sí se celebra. Es una celebración porque para las personas de la comunidad LGBTIQ+, pues es un motivo de orgullo el que la gente sepa y conozca su orientación sexual, etcétera. Entonces, es válido, a diferencia de, por ejemplo, en el Día de la Mujer, es válido celebrar y felicitar por el Día del Pride. Sí, exactamente. Eso fue el contexto internacional. Pero aquí en México, ¿de dónde viene la primera marcha del orgullo? Es un origen muy interesante
porque creo que nadie nos imaginábamos que la primera marcha del orgullo tiene que ver con la Revolución Cubana, y es porque en 1978 un grupo de aproximadamente 30 personas homosexuales se reunieron en la marcha para conmemorar el aniversario de la independencia cubana, y ahí estaba este grupo, y ustedes podrán preguntarse pues, qué tenían que ver. Y es que normalmente en México, por alguna razón, los movimientos de liberación homosexual y general de los derechos de la comunidad LGBTQI+, se relacionaron mucho y se sintieron muy identificados con los principios de los movimientos socialistas de izquierda. Entonces, por eso en esa ocasión, en 1978, se involucraron en el movimiento de la Revolución Cubana, y de ahí nace la primera marcha en México. Y pues bueno, aquí hay una pequeña línea de tiempo de hitos históricos en México relacionados con cómo han ido evolucionando los derechos de la comunidad. A mí me gustaría tocar principalmente, bueno, primero, desde 1871 se despenalizó la homosexualidad en México, cosa muy loca porque en 1871 hace más de 100 años. Y a partir de ahí me gustaría tocar el tema de leyes sociales de convivencia y luego matrimonio igualitario. Yo me acuerdo que tenía en la universidad un profesor que decía, pues ¿para qué tanto show con el matrimonio igualitario si ya tienen las sociedades de convivencia? Pues es que es muy diferente, o sea, el matrimonio igualitario ofrece una protección y una serie de garantías que obviamente la sociedad de convivencia no te ofrece, y por eso la importancia del matrimonio igualitario y lo relevante que fue eso y que ha sido en México y en el mundo. Y otro punto muy importante que me gustaría tocar y recalcar, la protección constitucional que se dio en el 2014, es decir, en ese año se estableció en la Constitución como como prohibición de discriminación por razón de orientación sexual, cosa súper importante. Y luego, en 2016, también muy importante el criterio sobre adopción, que aquí está interesante que esta resolución, bueno, este criterio de la Suprema Corte se deriva de una acción de inconstitucionalidad de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, creo. Entonces, de ahí nació este criterio de la Suprema Corte que establecía como razón discriminatoria no permitir la adopción a una pareja por razón de su orientación sexual. No quiere decir que esto sea las personas homosexuales ganaron el derecho a la adopción, no tanto así, solo es una garantía de que no te pueden discriminar por el único hecho de ser de la comunidad o tener una orientación sexual determinada. Y bueno, aquí hablando del matrimonio igualitario, aquí podemos ver una pequeña evolución de cómo se ha ido implementando el matrimonio igualitario en México. Podemos ver, bueno, actualmente los 32 estados de la entidad de México aceptan el matrimonio igualitario, es legal en todo México, pero aquí podemos ir viendo cómo fue evolucionando. Sí es importante mencionar que, por ejemplo, estos 4 estados, Chiapas, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato, aceptan el matrimonio igualitario, pero únicamente por orden de la Suprema Corte. O sea, no lo tienen contemplado en sus códigos civiles como tal. Entonces era importante esa aclaración. Y bueno, ahora viene un glosario de términos que normalmente siento que generan un poco de confusión en las personas, y por eso me gustaría un poco aclararlos y especificar un poco cada uno. La primera clasificación es un poco estas diferentes orientaciones sexuales. La primera es, bueno, diferenciar entre bisexualidad y pansexualidad, que normalmente se llegan a confundir muchísimo. La bisexualidad es básicamente cuando tú eres de un género, por ejemplo yo, género femenino, y te sientes atraído por alguien de tu mismo género y de un género opuesto. Eso es bisexualidad. Pansexualidad es cuando tú, siendo del género que seas, te sientes atraído a otra persona independientemente de su género. Por eso se llegan a confundir bastante las dos, pero sí hay una diferencia. Y luego una persona queer es una persona que ni se siente identificada con un género específico, ni se siente atraída a una persona específicamente por su género. O sea, es como una sexualidad muy abierta en ese sentido. Y
La otra clasificación que también siento que se suele confundir bastante es la que existe entre transexual y transgénero. Son muy similares. Una persona transgénero es una persona que se le fue otorgado un sexo al nacer, derivado de sus características físicas, sin embargo no se siente identificado con ese sexo, pero nunca se sujetó, por ejemplo, a operaciones quirúrgicas para una reasignación sexogenérica. La persona transexual sí se somete a estas operaciones quirúrgicas. Esa es la gran diferencia entre ambas. Y una persona cisgénero es la persona que sí se siente en sintonía con el sexo que le fue asignado al nacer. Esa es como la diferencia entre los tres. Y bueno, esta lámina me gustó mucho porque te habla de las 4 esferas que también, así como los términos anteriores, se suelen confundir mucho entre sí. Entonces, pues me gustaría explicar rápidamente cada una para dejarlas un poquito más claras. La primera es la identidad de género, que es tú cómo te percibes a ti mismo o a ti misma en tu cabeza, o sea, cómo sientes que tú eres, independientemente de cómo te expreses, de cómo te vistas, de quién te gustes, tú cómo te ves en tu cabeza a ti mismo o a ti misma. Esa es tu orientación, tu identidad de género. Después, tu expresión de género es cómo te expresas ante la gente, cómo te percibe la sociedad, cómo te vistes, cómo te expresas, cómo te gusta que la gente te vea. Esa es tu expresión de género. Y aquí es importante mencionar que no es lo mismo, o sea, no van íntimamente relacionadas. Pueden coincidir, pero no están conectadas. O sea, tú puedes tener una identidad de género, por ejemplo, masculina, y tu expresión de género puede ser más femenina, y es válido y se puede. Después, el sexo biológico obviamente es el que tiene que ver con tus características físicas y es el que se usa para definir qué es una persona al nacer. Esto tiene que ver con tus cromosomas, con tus características físicas, etc. Y por último, la esfera de tu orientación sexual, pues básicamente es quién te gusta, quién te parece atractivo o atractiva, y también es independiente de las anteriores esferas. Aquí queremos hacer mucho énfasis en que entendemos que estos términos quizás son complejos o difíciles de entender o abstractos, porque quizá muchos de nosotros no convivimos con personas necesariamente fuera de lo ordinario, ¿no? Fuera de lo que conocemos como ordinario. Entonces... O creemos que no convivimos. Exacto. Entonces, aquí 2 cosas muy sencillas. Uno, si no saben, pregunten. Es muy válido preguntar. Con respeto, con cariño, todo. Pero segundo, pongamos mucha atención a nombrar las cosas por lo que son, porque lo que no se nombra no existe, y no nombrar a una persona que está dentro de estos espectros, pues le invalida. Entonces, pues sí hagamos un esfuerzo importante por entender las diferencias entre estos conceptos para nombrarlos y validar a todas las personas. Sí, de acuerdo. Y bueno, ahora me gustaría platicar un poco de un hito histórico que se dio en México este año para ver cómo vamos, cómo estamos y qué es lo que sigue en México en relación con este tema. Entonces, bueno, para empezar, en el mundo todavía hay una situación problemática. No todos los países son tan liberales o abiertos como México, u otros países más abiertos que México. Aquí podemos ver que hay por lo menos 67 países cuyas leyes nacionales criminalizan ya sea la orientación sexual o incluso, todavía más grave, la simple expresión de género. O sea, por ejemplo, hay países que aún criminalizan el que un hombre, no sé, se ponga tacones o lleve una bolsa. O sea, a ese grado de discriminación, se podría decir. En Estados Unidos, y pongo este ejemplo porque pues, es nuestro vecino y es un claro ejemplo, tan solo en 2024, tomando en cuenta que Biden es un presidente de izquierda, democrático, etc., en 2024 hay casi 600 proyectos de leyes anti-LGBTQ+. La mayoría de estas leyes o propuestas o iniciativas de leyes van en contra de las personas trans específicamente, y algunos casos, por ejemplo, de este tipo de leyes son que personas trans que hayan sido sometidas a cirugías de reasignación sexogenéricas no pueden ser parte del ejército. Por ejemplo, otras más graves que pueden ir en contra del bienestar superior de la niñez, porque, por ejemplo, hay una iniciativa
que faculta a los profesores en escuelas de sacar del closet a los estudiantes con sus familias. O sea, si un profesor se entera de que un estudiante es gay, tiene la facultad por esta ley de básicamente acusarlo con su familia y decirle, oiga, su hijo es gay. Cuando es una situación gravísima, el profesor no puede saber cómo es la situación familiar de un estudiante y lo puede poner en grave riesgo. Y así como está, hay 600 proyectos de leyes que atentan contra la dignidad de estas personas. Ahora, en el caso de México, el hito histórico que les quería comentar, que es muy positivo, es que se prohibieron las ECOSIG, que son los esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género, o las mal llamadas terapias de conversión. Y digo mal llamadas porque de terapias no tienen nada, no tienen ningún fundamento ni científico, ni médico, ni de ningún tipo, y únicamente lo que hacían era someter a personas de la comunidad a tratos crueles, incluso a veces tortura psicológica, física y a veces sexual. Y afortunadamente este año, de hecho hace 2 semanas, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se modifica tanto el Código Penal como la Ley General de Salud, y lo que hace este decreto es tipificar como delito este tipo de prácticas. Entonces se pena con hasta 6 años de prisión a cualquier profesional de la salud o persona que publicite o realice este tipo de prácticas. Incluso se establece como agravante cuando estas prácticas estén orientadas a menores de edad, que a mí me parece pues, muy adecuado, porque muchas veces, la mayoría de los casos, los que van a este tipo de terapias de conversión eran menores de edad. Entonces pues es algo muy grave y afortunadamente ya se tipificó en el Código Penal. Y bueno, ahora, como decía Andrés, una parte importante es mencionar cómo es posible ser un aliado, cuál es la importancia de los aliados y cómo todos y todas podemos contribuir a ser aliados, a fomentar la apertura a la diversidad. Y pues bueno, GLAAD, que es una organización no gubernamental de Estados Unidos, establece ese listado de maneras en las que una persona puede ser aliada. Y básicamente un buen aliado es una persona que es abierta, una persona que fomenta espacios seguros, una persona que alienta a los demás a ser sí mismos o ser sí mismas, una persona que, por ejemplo, yo pienso mucho en personas más mayores, por ejemplo en mi papá o gente de su edad, y digo, qué importante es que este tipo de personas, cuando, no sé, un amigo suyo diga un chiste homofóbico o diga algún comentario fuera de lugar, sean estas personas las que digan, oye, esto no está chistoso, no da risa, o está raro tu comentario. Como que justo es súper importante el papel de los aliados, porque muchas veces, por alguna razón, su opinión tiene un poco más de peso que las personas que forman parte de la comunidad, y por esa razón pueden tener un poco más de impacto en ese sentido. Entonces el papel de los aliados realmente es súper importante, y también reconocemos que para ser un aliado obviamente se necesita valentía, mucha, porque no es fácil pararte, ir en contra de corriente y decirle a tus cuates, oye, eso no está chido, no está padre, no está divertido. Entonces pues parte también de este curso es alentarlos y alentarlas a pues no tener miedo y alzar la voz cuando vean alguna situación de discriminación o alguna situación que no esté padre. Y bueno, nada más para concluir un poco y sintetizar, hay que recordar que los derechos de la comunidad LGBTQ+ son derechos humanos, así de sencillo, y por eso merecen la misma protección y las mismas garantías. Bueno, pues mil gracias, Almu. Antes de pasar a la sección de preguntas, vamos a pasar a la siguiente parte. Y creo que el último tema que tocaba Almu sobre el tema de los aliados, pues se relaciona mucho con el tema de la mentoría, ¿no? Un mentor finalmente termina siendo un aliado. Y de nuevo, para ello yo invité el día de hoy a Luis, a Ceci, que han sido algunos de los mentores que he tenido durante toda mi vida y en el despacho. Y entonces por eso quiero pues preguntarles a los dos, para ustedes, ¿qué significa ser mentor? Por favor, paso. Antes que nada agradecerte, Andrés, el foro y la oportunidad.
y hablaría, desde luego porque es un honor en este contexto poder hablar en razón de tu invitación y en el contexto que nos convocas. Mira, esta última frase que mencionaba me llamó la atención porque quizás un poquito el punto de partida o el vértice de muchas de las ideas con las que quisiera yo transmitir. Los derechos humanos también son también derechos de la comunidad, ¿no? Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: hombre soy y nada que sea humano me es ajeno. Y parte de la premisa de que esta frase que nace del género, pero que no necesariamente atiende al género, sino a la especie humana, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo humano no nos debe resultar. Yo crecí en un contexto familiar en donde, desde luego, históricamente, ¿no? Una familia católica muy tradicional, pero vamos a decir, vas creciendo con sesgos y en esa lógica, de alguna forma, tú te transitas en el mundo. Yo socialmente fue luego descubriendo, gracias a la presencia y apoyo de gente tan valiosa como tú y otros más, he podido acercarme justamente también, no solamente en el contexto social, sino en el contexto familiar, a situaciones en donde mis propios sesgos tienen que ir modificándose, y algo que me parece relevante aquí es siempre estar en la disposición de aprender y reaprender para poder entonces poder de alguna forma abrirse a una cultura más diversa. En el contexto de la mentoría, yo lo que te diría es, quizá poco intencional, pero de forma natural, nosotros como abogados tenemos esta vocación normalmente para que la gente que trabaja con nosotros pueda aprender el oficio, ¿no? Y este oficio es un oficio complejo y no solamente se conjugan capacidades técnicas, sino también sociales, también verbales, ¿no? Hábitos muy disciplinados. En esa lógica, decirte, la mentoría para mí es fundamental en el trabajo que hacemos, porque de otra suerte no podemos delegar, ¿no? En funciones que son vitales para nuestro trabajo en otras personas algo que es tan delicado como la atención a nuestros clientes. Y en esa lógica yo esperaría que yo pudiese, además de ser exigente y ser disciplinado, transmitir que la amabilidad en este contexto es fundamental, ¿no? Puedo cometer errores, seguramente varios, propios, te digo, de los propios sesgos con los que yo he crecido, pero creo que también en esa lógica, como dice el dicho también, yo soy mucho de dichos, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, en esa lógica, es una frase que dice mi mamá y lo dice mucho, incluso en este contexto en el que yo crecí, siempre estaba esta premisa de antes que todos somos seres humanos, y de hecho hasta bíblicamente, ¿no? Tenemos derecho a amarnos, a respetarnos, y vaya, en ese sentido convivir y transitar en el mundo ayudando, ¿no? Entonces la bondad ahí es un componente importante. Desde luego, eso se mezcla con disciplina, con paciencia, con no perder un poquito el foco, pero desde luego fomentar un ambiente abierto y de diálogo y de reaprender y de modificar los procesos. Claro. Mil gracias. Ceci, para ti, ¿qué significa ser mentora? Mira, yo creo que sumando a lo que dice Luis, el poder ser mentor es un privilegio, antes que nada. Y es una oportunidad que tenemos para acompañar a los demás. O sea, finalmente un mentor no viene a decirte qué está bien o qué está mal, o cuál es el camino exacto que tienes que seguir. Oye, a ver, desde mi experiencia, yo te voy a acompañar en tu experiencia. Y yo voy a buscar guiarte dentro de esta experiencia, sin que necesariamente tenga que imponer esa experiencia, ¿me explico? Sin que necesariamente tenga que imponer qué es lo que va a seguir. Entonces es un privilegio porque el poder acompañar a alguien tanto, y cuando hablamos, lo decía muy bien Luis, ¿no? Creo que dentro de nuestra vocación eres mentor de muchas formas. Eres mentor desde la parte técnica, porque como abogados tenemos, y como líderes, y mientras vas creciendo, tienes esta obligación de enseñar al otro. El otro día escuchaba, ¿no? Si el otro no aprende, significa no fuiste un buen maestro. O sea, el que falla es el maestro, no el alumno. Pero también yo enfocaría más la mentoría a un tema de acompañamiento profesional y personal. O sea, profesional dentro de la carrera, pero también
cómo entra esta parte del día a día, esta parte familiar, esta parte personal, sin que necesariamente esto implique que es tu mejor amigo. Ni siquiera, y aquí se los digo, y voy a hacer, usted me conoce muy bien, soy muy directa, un mentor no necesariamente va a ser tu amigo, ¿no? Y hay que aprender a distinguir entre estas ideas. En la mayor parte de los casos tu mentor va a ser tu amigo, pero eso no significa que sea así. Pero aún así te puede acompañar en toda esta vida personal. Y cómo ajustar en ese momento en tus necesidades y en tu experiencia, tu vida personal, tu vida profesional y cualquier otro factor que pudiera estar, digamos, afectando o influyendo, porque no tiene que afectar, influyendo tu pathway en ese momento. Claro. Algo que rescato de la respuesta de los dos es que la mentoría finalmente es una relación, digamos, recíproca, en donde sí, yo te enseño porque también de alguna forma voy a recibir algo de ti, ¿no? Y creo que esto es una parte fundamental. Yo te enseño, te guío. Yo te enseño, te guío, sí, porque no necesariamente venimos, o sea, un mentor no te va a enseñar. Correcto. Pero finalmente, pues el mentor recibe algo a cambio, claro, ¿no? Es una relación, si quieren verlo así, simbiótica, pero tomando en consideración que hay un dar y recibir en la dinámica de la mentoría, ¿cuál es la importancia de identificar pues personas que no necesariamente gozan de todos los privilegios, o sea, grupos minoritarios, personas de la comunidad LGBTIQ+, mujeres, personas de escasos recursos? ¿Cuál es la importancia de identificar quién va a ser tu mentor y cómo adaptar tu proceso de mentoría con la persona que estás mentoreando? Si me permite, mi querido Andrés, yo diría es, antes que nada, alzar la voz. O sea, hay una necesidad natural de hacer valer un interés, ¿no? Entonces creo que por ahí puede empezar un poquito el círculo virtuoso. Desde luego, entre más diversos seamos, creo que hay un mayor número de posibilidades para que las decisiones sean más acertadas, con una visión más general. Hoy en día a veces, ¿no?, estamos muy hechos a paradigmas o estigmas muy claros de las cosas como tienen que ser, o A o B, ¿no? Y en este matiz de grises, ¿no?, abrir, vamos a decir, el diálogo a visiones más diversas, creo que en eso suma. Pero sí creo que hay una voluntad por parte de quien quiere ser incluido de alzar la voz. Y eso puede detonar una lluvia vamos a decir, en cascada, que es fundamental. Y el segundo aspecto tiene que ver con el que hace la mentoría, y desde luego hay mucha generosidad, y no me lo tomes a mal, no en el sentido de desplazar intereses propios por los ajenos, pero sí hay un componente natural de poder o de encontrar cierto valor en que siembres en alguien más algo que es importante para la institución, para ti, y desde luego eso requiere de cierta humildad. A veces pareciera que en el gremio de los abogados uno de los grandes valores es y creo que cada vez se va desmitificando ese tema, pero habitualmente el abogado con cierto prestigio es alguien que se ostenta como muy conocedor, muy generalista, muy específico también en ciertos temas, aunque pareciera paradójico. Entonces también es esta necesidad de volvernos un poco humildes y ponernos en una posición de aprender del otro, ¿no? De que no nos sea ajeno la vivencia del otro, de que no nos sea ajena, desde luego, la vida personal o el crecimiento que ha tenido en sus distintos derroteros, ¿no? Concretamente en el mundo del derecho también hay desde luego, si hay una discriminación que es natural, que tiene que ver con el conocimiento. Ahí sí creo que es importante resaltarlo. En la medida que haya voluntad, pues que la voluntad esté bien orientada, ¿no? Entonces, en ese sentido, diría por ahí alguien que aprecio también, ser el apoyo que hace innecesario el apoyo. Es decir, cuando ya ves que hay un plan, que hay una estrategia, que eres empático, que puedes tener un rol un poquito más de supervisión, desde luego siempre con cierta rendición de cuentas, pero siempre en el ánimo de que crezca la persona, ¿no? que actúe frente al cliente, frente a terceros, frente a un juez, frente a sus propios pares, ¿no?
Entonces, en esa lógica, generar un ambiente, repito, amable de trabajo, y en eso, desde luego, se fincan relaciones de mucha admiración, ¿no? Pero eso es un poco, ¿no? Quitarnos esta mentalidad de que el abogado es un rockstar, cuando en realidad el equipo hace un poco las veces de esa calidad. Claro. Tú, Ceci, para ti, ¿qué has hecho en tu vida o qué has identificado para las personas a las que le has dado tu mentoría que requiere cada una? Te voy a contestar primero, Sí. ¿por qué es importante identificar ciertos grupos? Porque hay que generar espacios. Porque es bien importante poder generar espacios, poder generar oportunidades para esos grupos, de los que me incluyo. A ver, si no hubiera habido mentoras de mujeres que generaran espacios para las mujeres, muchas de las mujeres que estamos aquí no podríamos estar aquí, ¿no? Entonces, hay que generar espacios, hay que ser muchas veces esa voz o ayudarles a tener esa voz, ¿no? Para poder hablar, para poder pedir cosas, para poder buscar, y perdón que repita, estas oportunidades y este crecimiento dentro de su propia cosmovisión. Uh-huh. Y creo que también la tercera, y lo decía muy bien Luis, y es la más importante, y también lo comentabas tú, cuando estás en un tema de mentoría, das y recibes. Y creo que un elemento bien importante es aprender. Entonces, si no te acercas, si no escuchas, si no te abres, no vas a poder aprender. Y si no aprendes, tampoco vas a poder ayudar. Tampoco vas a poder hacer un soporte para generar estos espacios, ni vas a poder guiar o acompañar de la manera correcta. Entonces, para mí eso es la importancia de identificar estos grupos. Y muchas veces son las personas que más te necesitan, los grupos que más te necesitan. O que más necesitan de alguien, no te dicen a ti como persona porque se escucha muy soberbio, sino que más necesitan de un apoyo. Para el tema de la mentoría siento que existe un tabú en el que los mentores son todos poderosos y tienen que identificar a quién y todo, y creo que rescato mucho lo que dice Luis, ¿no? O sea, también trata de que alcen la mano y que vayan y toquen la puerta. O sea, yo lo hice con ambos dos, ¿no? O sea, a los dos fui, les toqué la puerta y les dije, hola, quiero aprender de ti. Entonces creo que sí, también por parte de la persona que recibe la mentoría es importante pues identificar quién es alguien a quien admiras y cómo puedes acercarte a estas personas para recibir finalmente su mentoría, ¿no? Y si puedes hacer una aclaración ahí, no solamente tienes que tener un mentor, o sea, creo que también eso es bien importante. No vas a recibir todas las respuestas de una sola persona. Claro. Entonces, o sea, creo que también hay que quitar esa idea de que solo puedes tener un mentor y es el único que te va a guiar. No. O sea, creo que para diferentes cosas puedes buscar mentoría en diferentes personas. Complemento en eso. Perdón. Tiene que venir de un interés genuino. Y lo genuino, que yo creo que es de las cosas más valiosas que a veces tenemos esta necesidad de hacer, pues, actuar bajo un script. No necesariamente todo lo que es cuadrado, ¿no? A veces funciona, ¿no? Para objetivos, accountability, trazar un plan, pero en la relación cotidiana, creo que lo genuino, lo no acartonado, o sea, la actitud de ser vulnerables, cometer errores, incluso de la persona que ejerce el liderazgo frente a quien está haciendo la mentoría, pues es natural, y a eso apelo un poco. Tú lo dices muy bien, es el mentor o los mentores, porque coincido mucho que no solo hay distintos tipos de liderazgo, aporta en la medida en la que también esté en una posición de cierta vulnerabilidad, y en esa lógica, pues por eso el sinalagma, ¿no? La capacidad de la dialéctica, ¿no? Y eso es lo que crea conocimiento, crea una buena solución, creo. Muchas veces como mentores estamos preocupados de cumplir como con una expectativa, de no ir a decir algo incorrecto o de pues no llevar a las personas por el mal camino, digámoslo así. Pero ¿cómo como mentores ustedes utilizan sus vivencias personales para dar un punto de vista a la persona a la que están dándole la mentoría sin necesidad de darle una instrucción, ¿no? O sea,
cómo es que aportan desde su experiencia personal y también tomando en consideración que pues nos vamos a equivocar, ¿no? Y también se vale equivocarse y también se vale dar un mal consejo o no dar el consejo adecuado para la persona, pero es esta relación de confianza que se construye la que pues finalmente perdura y lo que hace tan importante la mentoría. Pero ¿cómo lo han afrontado ustedes? Mira, yo creo que por lo menos, perdón, desde mi experiencia, o sea, te voy a hablar ahí sí 100% de lo que yo he hecho es ser vulnerable. Yo era una persona que cuando daba mentoría o en mis relaciones era cero vulnerable, porque al final la vulnerabilidad es un sinónimo de debilidad. Entonces, ¿cómo vas a mostrar debilidad desde un punto de liderazgo? Y algo que he aprendido es, en el momento en que te vuelves o te permites ser vulnerable, vas a conectar mejor con otra persona. El segundo consejo es, hay que escuchar. La historia puede ser similar, puedes identificarte con la otra persona, pero no necesariamente la historia es la misma. Entonces hay que escuchar y dentro de esa escucha hay que tratar de ser empáticos o hay que ser empáticos para de esta forma, vuelvo a lo mismo, dar el mejor acompañamiento o guía. Ese consejo va a ser, y también ser, digo, con nosotros, de decir, oye, bueno, voy a dar lo mejor que puedo, ¿no? O sea, es, oye, te acompaño y esto es lo que yo haría en tu lugar, o estas son las opciones que veo para ti. O sea, a veces creo que también es una buena opción decir, oye, estas son las 2, 3 opciones que veo, explorémosla. Sí. ¿Con cuál te sientes, no? Y reconocer, te estoy dando un punto de vista personal, ¿no? O sea, finalmente la decisión está en ti. Correcto, ¿no? o sea, así es como yo lo veo y esto es lo que yo haría tal vez, o este es el consejo que yo te doy. Pero para poder hacer eso, de verdad, creo que lo mejor es escuchar y esta empatía de decir, ok, no soy yo el que está, o sea, me suena similar y me puedo, y es como esta frase que se llama mucho, me puedo proyectar en tu historia, pero no necesariamente es mi historia. Entonces, ahí es cuando siento que nos equivocamos en el consejo, porque tratamos de revivir a través del otro lo que nosotros tal vez queremos corregir de nuestra experiencia, de nuestra historia, o no sé, y está Pau, a Pau siempre le insisto, es que vete de maestría, o sea, a mí me hubiera encantado, y Pau seguramente dice, ay, no me quiero ir de maestría, ya sabes, pero ahí es donde yo me proyecto de, oye, a mí me hubiera encantado hacer una maestría en el extranjero. Sí. Entonces, no necesariamente, o sea, tienes que escuchar cuáles son los intereses del otro para decir, oye, bueno, creo que este podría ser el mejor consejo. Sí. En mi caso, yo he tenido la virtud de tener grandes mentores, desde luego aquí, y una de las enseñanzas es que no hay nada como el acompañamiento, ¿no? A veces una palabra amable, acompañarte en un momento crítico, hacerte saber acompañado en una situación compleja, eso hace las veces del consejo, porque pareciera a veces un poco soberbio estar en capacidad de dar un consejo en una situación donde realmente, por más empático que sea, no las viví. Pero creo que es eso, acompañar en el tránsito, saberte, vamos a decir, hay cierta necesidad de saberte acompañado en cierta situación para transitar de punto A al punto B, que puede ser muy complejo. Nosotros somos a veces también como abogados con la necesidad del delivery, ¿no? Entonces, y a veces decimos, no hay margen de error. Ahora, eso no necesariamente ocurre en las relaciones humanas, porque desde luego tiene que, o aspiramos a que ocurra en el trabajo, no necesariamente en las relaciones humanas. Pero algo que me parece también valioso de la propia firma son todas estas herramientas de inteligencia emocional que a veces desarrollan, y de empatía, desde luego, pues, el ícono, ¿no?, más relevante de esto. Hay un deber, desde luego, de nosotros de ser embajadores, vamos a decirlo así, de nuestros propios valores. Y eso al margen de Hogan Lovelson, ¿no? Lo que creo que es importante es que esos valores, si en verdad los comulgas, creo que naturalmente se despliegan en el tiempo. Y repito, puede ser que haya gente que tenga un carácter complejo, pero eso no significa que no pueda ser un ejercicio empático, con cierta self-awareness de cómo la persona que está recibiendo la mentoría pues requiere de cierta guía. Algo que creo que aquí lo vemos todos los días es cómo se predica con el ejemplo, ¿no? Y
creo que es la mejor manera de poder decir, ya entiendo qué es lo que se tiene que hacer. Ahora, lo que te digo es, también, a quienes nos apasiona lo que hacemos como abogados, hay algo que tiene que ver con que no, además lo digo hasta con cierta orgullo, no me imagino haciendo otra cosa que no sea siendo abogado. Entonces, qué mejor que la próxima generación, o sea, yo mismo facilitar un tránsito generacional para que institucionalmente pues, crezcamos. Entonces, ahí creo que en esa lógica eso es lo que a mí me movería para abrir el diálogo y desde luego ejercer el liderazgo de formas en que la mentoría sea trascendente. Súper, mil gracias a los dos. Tenemos unos 5 o 10 minutitos para preguntas, respuestas, comentarios. Insistimos, son temas pues de pronto ajenos, que no se hablan mucho. Puede haber preguntas que no querramos hacer porque cómo no voy a saber eso, cómo no voy a entender X, Y, Z, o cómo voy a opinar al respecto de esto. Y precisamente los espacios que queremos generar, esos son espacios de diálogo en donde podamos exponer cada quien su punto de vista y si acaso pues dar nuestra opinión que pues informada de algún punto y construir, ¿no? El propósito de este panel del comité Pride Plus y del comité DEI en general pues es construir, y no se puede construir solo de un lado, hay que construir de ambos lados. Entonces pues abrimos ese espacio para las personas asistentes o los que estén en Zoom. Mariruz, por favor. ¿Qué otras acciones podemos llevar a cabo como aliados, como aliadas, para lograr un lugar de trabajo más seguro para todas las personas de la comunidad LGBTQ+? ¿Algo? Es una gran pregunta. Yo pienso que, justo como lo decía, lo más importante creo que es, de parte de los aliados y aliadas, ser valientes, que no les dé miedo hablar para defender a alguien más que están viendo que probablemente pueda estar siendo discriminado, probablemente pueda estar siendo tratado no de la mejor manera. Entonces, yo creo que esa valentía y, como decía Luis, esa empatía también para poder identificar situaciones que sabes que no están del todo correctas, yo creo que eso es fundamental. Empatía y valentía de parte de los aliados. John, porfa. Sí, mira, respecto a esta pregunta que hace Mariruz, yo en algún momento he pensado que una forma muy concreta de hacer este esfuerzo sería enfocarnos también en la población trans. La población trans, como la estadística lo muestra, son de las personas más vulnerables por la cuestión del empleo, por la cuestión de la violencia. Entonces, casi siempre las personas trans terminan en empleos pues, mal pagados y muy riesgosos. Entonces, de pronto, una cuestión muy puntual sería darle oportunidad laboral a alguna persona trans, y eso nos daría visibilidad también como aliados y de forma muy particular y muy concreta. Creo que también, o sea, aparte de ser aliados reactivos cuando sucede una situación en la que tienes que intervenir y alzar la voz, también existen las acciones como preventivas en las que no podemos asumir el género, por ejemplo, de las personas que están en una habitación. O sea, aquí tenemos que hablar y conducirnos pensando que siquiera una persona puede ser parte de la comunidad. Entonces, conducirnos de acuerdo a eso, comentarios que podamos hacer que puedan ir a alguien, tratar de hablar en lenguaje inclusivo mientras la medida lo requiera, pero solamente, o sea, pensar en no solamente actuar reactivamente, sino preventivamente también, tomando en consideración que puede haber alguien de la comunidad. Y sumándole de Fer, no solamente alguien de la comunidad, puede haber alguien que tenga a un amigo, familia, alguien cercano de la comunidad. Y no nos vayamos muy lejos, hace un par de semanas estaba en una cena, a alguien se le ocurrió hacer un chiste, la gente, paramos a la persona que hizo el chiste, pero aún así había una persona en la mesa que se fue de la cena porque dijo, oye, yo tengo un familiar de la comunidad. Entonces, de verdad, o sea, tratemos, o sea, no solamente es que pueda haber alguien en la comunidad, sino alguien cercano, todos juntamos a alguien cercano que queremos. Entonces, creo que esa parte es bien importante. Y otra cosa que yo sumaría también es por el simple hecho de ser seres humanos y hacer lo que harías
Correcto, me explico. O sea, así como no llegaría y me burlaría de cualquier persona o haría un chiste de cualquier persona solo porque sí, tampoco nos tiene, o sea, y hay que hacer un esfuerzo adicional, lo entiendo, y hay que ser conscientes, pero como lo haríamos con cualquier otra situación que pudiera ser desagradable o que pudiera ser exacto, o sea... Y yo voy en esa lógica, como tú lo mencionas, a ver, desde luego nos llama hoy el tema de la comunidad LGBTQ+, pero vaya, esa es solo una incidencia de aspectos que pueden ser susceptibles de discriminación. Está la religión, está el color de la piel, está la clase social, cualquier tipo de discriminación en este contexto que hoy nos desplegamos tiene que ser erradicado. O sea, y creo que en esa lógica que tú mencionas, desde luego, la tolerancia debe ser cero. Entonces, para poder provocar o modular, vamos a decir, esas reacciones que a veces históricamente son naturales porque, seamos francos, hemos crecido en un ambiente en donde todos esos patrones de expresiones, de conductas, de comportamiento eran aceptables, ¿no? Afortunadamente esto ha cambiado y hoy tenemos que ser más, le diría yo, perdón por el anglicismo, self-aware de lo que provoca o puede provocar un comentario o un comportamiento nuestro, ¿no? Porque hay muchas cosas que no son verbales que también pueden lastimar. En ese contexto, para hacer un ambiente seguro, lo que yo digo es alzar la voz. O sea, y desde luego habrá aliados o no aliados, pero hay foros para poder canalizar este tipo de reclamos y que se atiendan. Creo que en ese sentido, Hogan Lovells sí tiene los foros para poder canalizar este tipo de temas. Y si no los tuviere, los provocamos. Y hablar, o sea, provocar estos foros en donde podamos dialogar y entender también, porque hay sesgos inconscientes que no podemos controlar, que de lo que hacemos tenemos que reflexionar y desplazarlo de mejor manera. Y de verdad, si ven una situación y no se sienten con la confianza de tenerla, acérquense a cualquiera de nosotros, por favor. O sea, oye, no me atreví porque la persona que lo dijo, la verdad es que bueno, acérquense y háganoslo saber. O sea, eso es bien importante y nosotros buscaremos que se solucione o tomar la medida de la mejor forma. Pero acérquense y denos visibilidad de lo que está pasando. Y yo agregaría, acérquense a las personas a las que quieren ayudar, pregunten sus necesidades específicas y funcionen como megáfonos de esas personas, ¿no? Muchas veces pues no, estamos en una posición de poder, de privilegio, y eso lo único que nos trae es responsabilidad para actuar y ser pues el megáfono de esas personas que quizá no han logrado ese empoderamiento, esa voz que ya hemos alcanzado algunas otras personas, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta? Nuestra profesión nos exige tener la piel gruesa. Vamos a empezar por ahí. Ahora, desde luego, no es admisible ningún tipo de discriminación. Solo, por favor, no confundamos la disciplina que exige lo que hacemos como abogados, la exigencia frente a un cliente, el resultado que se tiene que dar en un juicio, el cierre y la entrega que se tiene que hacer, con, desde luego, ese trajín recio andar del abogado, como decimos, o abogada, con, desde luego, la necesidad de ser amables, de ser entendidos, de ser humanos. Entonces, a veces pareciera confundirse o desvanecerse el hilo entre una cosa y la otra, pero por favor, en esa lógica, nada más también apelo a que no exageremos situaciones. Desde luego, no es aceptable ningún tipo de sarna, burla, chasca en torno a aspectos de discriminación, pero desde luego en el día a día del trabajo, que puede ser exigente, solamente tener esa capacidad empática de distinguir qué está en esa órbita de alguien que está presionado, que está dando un mandato muy claro de qué hacer y de que las cosas a veces no resultan como uno esperaba, ¿no? Entonces, puede suceder que haya exigencias en ese sentido y un ambiente a veces de tensión, lo que no significa que sea hostil, ¿no? Entonces, nada más quisiera yo en eso por ahí. Sí, y yo por último, y regresando al tema de mentoría, sí los quiero como invitar a acérquense, busquen mentores. Ya sea en un programa más formal, hay muchos programas, Abogados MX, etcétera, pero dentro del despacho,
no necesariamente la mentoría tiene que ser, ok, nos vamos a sentar cada semana y hacerlo todo como muy estructurado, pero sí busquen un mentor, 1, 2, 3, acérquense a personas que tal vez tengan más experiencia, que ya hayan caminado el camino que están caminando ustedes. Les va a servir mucho, pero además es nuestra responsabilidad también empoderarlos a ustedes. Entonces, denos esa oportunidad. O sea, a veces, y lo ven generaciones más jóvenes de, oye, no, es que no quiero molestar, o te vi muy ocupada. No, o sea, sí, posiblemente nos veamos muy ocupados, pero para eso siempre vamos a tener tiempo. Entonces, regálenos el privilegio, y lo digo por mí, pero o sea, creo que hablo por muchos en el despacho, de poder acompañarlos en este camino. Porque de verdad ustedes son el futuro de este despacho, entonces, qué mejor que poder ser unos aliados, amigos, guías en todo este proceso y hacerlo más fácil, sobre todo porque también sabemos que el trabajar en un despacho no necesariamente es algo fácil. Pues, perdón conmigo. Te pusiste Sí. pues, sentimental. No es sentimental, no sale la voz. Pues no, muchísimas gracias. Gracias, Almu, por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Gracias, Luis. Gracias, Ceci, como siempre, por todo su apoyo. Felices. Desde el comité Pride Plus, que Ceci y yo copresidimos, y el comité de diversidad, equidad e inclusión del despacho, les agradecemos mucho estar aquí. La verdad es que todos los esfuerzos del comité Pride son esfuerzos del comité DEI. Todo lo que hacemos es interseccional. Y buscamos pues generar redes de apoyo y generar espacios seguros, y pues esto se ha vuelto en un espacio seguro para muchas personas. Entonces, pues muchísimas gracias y gracias a ustedes por venir. Y el último anuncio en nuestra biblioteca. El último anuncio, pero ahora sí, por favor, ven con nosotros. Bueno, pues tenemos una iniciativa, de nuevo desde el Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión, en donde queremos generar un espacio de intercambio de conocimiento que no necesariamente requiera estar aquí a las 9 de la mañana en full glam. Y para ello queremos inaugurar una biblioteca, la cual la llamamos la Biblioteca de Diversidad, Equidad e Inclusión y Responsible Business, ¿cierto? En donde la idea es que pues, generemos un espacio de intercambio de conocimiento a través de la donación de libros que tengan que ver con las materias de diversidad, equidad e inclusión o responsible business. Pues, no necesariamente tienen que ser libros propiamente y estrictamente académicos, pueden ser cualquier clase de libros que toque alguno de estos temas. Y pues es eso, ¿no? A través del intercambio de conocimiento, pues generar empatía, conocimiento y amor por esto que hacemos, que es pues tratar de poner un granito de arena en mejorar el mundo. Y aquí va la invitación en ambos sentidos a que nos donen Por favor. Libros que hayan leído, que les hayan dejado algo, o libros que les hayan recomendado. Entonces la invitación a que aporten ese libro que a ustedes les gustó, que a ustedes les recomendaron, que quieran compartir con las demás personas. Y por supuesto la otra invitación a que se acerquen, tomen un libro, lo puedan leer y después pues lo podemos platicar, armemos un club del libro. Estaría sí, bueno. Exacto, sí. Estaría bueno. Para compartir ahí, pues no sé, lo que vamos conociendo. Muchos estamos en proceso de construcción, aprendiendo y reinventando y dejando muchas creencias. Entonces creemos que este puede ser un súper espacio para todas, todos y todas. La biblioteca va a estar ubicada, bueno, ya está ubicada, nada más vamos a poner faltan los libros. Que vamos a donar todos los que estamos aquí en el Zoom. Pero ya está ubicada en el primer piso, en el área de pasantes que está atrás de donde se sienta Aide Betancourt. Ahí hay un librero y ya está señalado Biblioteca de la Diversidad, Equidad e Inclusión y Responsible Business. Pues se puede agarrar. Sí, nada más regresen. Nada más pues regresen. Con B de vuelta. Exacto. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir.